Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola, profe. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andan con las clases de Maximiani? Hola, profe. ¿Todo bien? Bueno, Profe, le quería hacer una consulta. decime. ¿No hay recreos en los horarios estos planificados que hay Ahora, vigentes? entre una media hora, ¿cómo era? 1 hora y media y 1 hora y media, bueno, ahí yo no comienzo justo a las y media, esperamos siempre un ratito, no tenemos mucho más, ahora estamos un poco ajustados. O sea, que después de la clase del profe Maximiliani habría un recreo supuestamente Claro. Sí. Yo abro la sala de todos modos, pero no, bueno, no agarramos envión porque supongo que están un poco cansados. Bueno, no solo se lo voy a preguntar a usted, profe, pero Ujú. ¿sabe qué pasa? Que hoy vengo y Sí. venimos todos desde las 6. Mm. Y la profesora de técnicas digitales tampoco nos da recreo, o sea, nos deja ahí el límite con el profe Maximiliani. Entro No me digas. Maximiliani Sí. y no tenemos recreo con Maximiliani. Sí. Bueno, yo no tengo inconvenientes de que ustedes se tomen un recreo o que entren un poco más tarde. Lo que sí intento es aprovechar el tiempo con aquellos que, bueno, tengan consultas o cosas así para que al menos la hora y media esté disponible. No hay problema en tu caso y en el caso de la mayor parte, sin duda, de que se tomen un respiro, ¿no? Que entren un ratito después, no sé, 15 minutos, 10 minutos, lo que ustedes quieran. Así que sos libre de tomarlo sin mayor problema. No vas a perder nada, no vas a perder nada. Acá lo que hacemos siempre es un poco de repaso, un poco de consulta. Eh, Hoy en particular me gustaría ver un poco el circuito magnético, ya lo vamos a estar viendo. No te vas a perder nada. ¿Sí? Ingeniero, aprovecho y le hago una consulta. Sí. En el ejercicio que hay que comparar los circuitos de autoenclavamiento con los flip-flop, Uh-huh. veo que usted nos mostró que hay dos circuitos de autoenclavamiento, uno que es, digamos, de prioridad cerrado y otro con prioridad, digamos, de abierto. Claro. Y hice la comparación del que es yo te digo, el autoenclavamiento con prioridad de apagado. Lo comparé con el flip-flop de NOR, hecho con NOR, y sí, digamos, se nota que las dos ecuaciones, digamos, me quedan iguales aritméticamente. De acuerdo. Y cuando lo traté de hacer con el autoenclavamiento con prioridad de encendido Uh-huh. y con el flip-flop de NAND, no me quedaron iguales las ecuaciones. Es como que el set me queda negado y el reset me queda también, digamos, es como que me queda mal. Es casualmente eso. Había que introducir unas negaciones para que sean equivalentes. De hecho, el NAND se comporta, llamémosle al natural, si uno pone una NAND con doble realimentación contra la otra NAND y obtiene un flip-flop, evidentemente ya lo hemos construido, una NAND, listo, tenemos un set reset. Ahora, el comportamiento de ese flip-flop, tal vez no te acuerdes, pero en la tabla quedan invertidas las funciones de prohibido por la de memorización. ¿Sí? El doble 0 es memorización en el NOR y Sí. el doble 1 es memorización en el NAND. ¿De acuerdo? Ah, no me acordaba Ahora, de eso. no hay problema. Ahora, lo que ocurre con este circuito equivalente que nosotros estamos buscando y tratando de demostrar que es equivalente al de NAND, es necesario invertirles el set y el reset con negaciones. Si no, no se va a comportar como lo que esperamos. Así que sí, lo habíamos mencionado, yo mencionaba un par de negaciones. Obviamente no fui muy puntual ni específico, bueno, era un asunto también a trabajarlo y descubrirlo. ¿Sí? O sea que aritméticamente tengo que negar, digamos, en la ecuación para que quede igual. Sí, el set y el reset cambian su rol, invierten sus roles, casualmente por invertir con negaciones las entradas. ¿Sí? Bien. Así que es un doble NAND, mejor dicho, un flip-flop NAND con negaciones en set y reset. Ahí sí va a cumplir el rol del set reset del circuito de autoenclavamiento con prioridad de encendido.
¿sí? Perfecto. Si no, efectivamente no estarías trabajando al revés, digamos. Así que no queremos que trabaje como el NaN puro, queremos que trabaje como el autoenclavamiento. Ah, bien. Ah, no, yo pensé que eran iguales, que tenían el mismo comportamiento, no que nosotros queríamos usar el flip-flop para trabajar como autoenclavamiento. Bueno, Bien. eso ocurre con el NOR, pero en el NaN sí hay un pequeño truco, una pequeña diferencia. O sea que sí existe una diferencia. Es una variante, el flip-flop no, digamos, no está estandarizado. No es que, no usamos el NaN, hemos cometido un error. Depende del libro, usan el set reset de una u otra manera. Uno podría decir, son set reset negados. En algunos libros los trata así. El NaN tiene set reset negados. Claro. ¿Sí? Aunque no tengan negación, la función ocurre al revés. Bien. Perfecto. Muchas gracias. Por nada. Ingeniero, Sí, escucho. yo tengo una duda respecto a los temporizadores, porque bueno, me cambié del L de micro al WinLadder, se hice la mayoría de los ejercicios en L de micro, pero ya al momento de introducir los temporizadores cambia la cosa y se comportan de manera diferente, tienen diferente nombre también. Es cierto, sí. Y Eso quería es más o menos, no estandarizadas. claro, si podía dar un repaso de cómo se comportan más que todo en el WinLadder. En el WinLadder. Bueno, ya en un ratito, vamos a ver si nos hacemos un tiempito, vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Bueno, con esta hora y media, con que nos demoremos un rato, se nos vuela. Lo que vamos a intentar hacer hoy es un poquito de circuitos magnéticos. Vamos a resolver 2 ejercicios. Yo los voy a resolver un poco en papel, digamos, y los voy a guiar a ustedes en la parte del teórico necesario. Es un mínimo de teórico, no doy un teórico, sino más bien usamos el fraile Mora a modo de guía. Y vamos a ver si un poquito antes o un poquito después vemos la particularidad de los temporizadores del WinLadder. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cuándo habría que entregarle esta guía? La de WinLadder y bueno, circuito magnético, si empezamos ahora, Sí. también cuándo sería. Y la de ladder, diría yo que ahora, a mediados de este mes, tal vez en poco más de una semana, 2 semanas, ponerlo. ¿Sí? Todavía no tengo un método para que me entreguen, apenas lo establezca. Bueno, yo estimo que ustedes han avanzado hasta los prácticos medianamente altos, digamos, pasando la mitad. Así que para ese entonces estimo que los tendrán resueltos. De todos modos, para eso estamos en consulta siempre. Para los prácticos difíciles, bueno, yo he sugerido un método, no lo hemos estudiado, solo lo he sugerido, así que habría que consultar un poco ese PDF que les he dejado compartido. Vamos a ver si puedo acceder acá. El PDF que sugiere el autoenclavamiento como método de solución genérico. ¿Sí? Pero hay que practicar, no sale a la primera, hay que leer un poco la guía y otro tanto intentarlo. Bueno, con eso diría yo que terminan con los prácticos más complejos de ese TP. Profe, en Sí. el tema del ascensor, que nosotros trabajamos las salidas, tenemos los botones y tenemos los finales de carrera, digamos, los sensores. ¿Qué prioridad hay? O sea, ¿cómo definimos una prioridad? Pues nosotros hicimos por autoenclavamiento, con unos amigos lo resolvimos y anda re bien. El tema es, ¿qué pasa cuando yo toco los 2 botones al mismo tiempo? P1 y P2. Bueno, O sin sea, duda podrías haberlo resuelto, contemplado, de que una de dos. Es un caso de error que no contemplaste y por lo tanto da algún fallo en la máquina, o lo contemplaste y lograste que se ignore uno de los 2 casos. ¿Sí? Es decir, uno de los 2 pulsadores, dependiendo en el piso en que esté. ahí va. Porque nosotros intentamos buscarle la vuelta, pero Sí. de la forma que lo veníamos llevando, siempre pasaba que se nos detenía el motor cuando se salía de los finales de carrera. O sea, no logramos encontrar una solución que no tuviera un fallo, sí o sí. De la forma que lo buscamos, ¿no? A lo mejor planteándolo de otra manera se logra. Bueno, sería, en todo caso, vos podés compartirlo a lo que tenés. Sí, a ver, deme un segundo que lo busco. Yo voy buscando la guía para, bueno, mostrar cómo son los temporizadores de WinLadder y ya los vemos. ¿Dónde los puse? Podemos ver temporizador en el L de micro también, sería un golazo porque para hacer el flip-flop toggle necesito hacer un clock y no No hace falta encontré. usar temporizador en el toggle. Cuando vos sabés que lo podés, creo que lo podés generar pulsito. Bueno, sí, es cierto. Digamos que no es que no se pueda, de hecho sí se puede, lo que sugiere Axel
usar un contador, alguien también lo mencionó en las clases anteriores. Diría que es un poco costoso nada más, ¿sí? Uno se gasta un contador en un aparato que cuenta los contadores de manera discreta, ¿sí? Unos pocos contadores suelen tener los PLC más chicos. Los más grandes capaz que uno puede usarlos y decir, me lo gasto en esto. De todos modos, hay técnicas más simples para lograr el efecto del toggle. Una que les sugerí era, bueno, cuando encuentre el apunte se los muestro nuevo, pero era utilizar los detectores de flancos, ¿sí? El detector de flanco, a fin de cuentas, es una técnica de Smith-Trigger, sería desde el punto de vista eléctrico, y aquí es más bien un mecanismo de software. No sé dónde he puesto el material. También se puede hacer con los set y reset, profe, el flip-flop toggle. Bueno, no está mal, es cierto, con los set y reset se puede, es cierto, ya que es una solución que va un poquito más allá de lo eléctrico, el set reset estaría habilitado. De todos modos, sí hay que tratar de buscar la vuelta también a trabajarlo eléctricamente de manera lo más puro posible. Y el del detección de flanco se puede hacer eléctricamente sin necesidad de recurrir las funciones de detección de flanco. ¿Están en algún lado subidos digamos, como los circuitos? Por los primeros no, las compuertas, porque eso las hicimos en clase, pero el del toggle, el del flip-flop toggle, por ejemplo, ¿hay algún circuito de modelo como para saber, digamos, si hice la forma más simple o me complejicé demasiado, digamos? Bueno, diría yo que el flip-flop toggle lo hubiéramos buscado, algo así. Vamos a mirar un poco a ver qué circuitos encontramos por ahí. Y hubiéramos imitado el más sencillo posible. A ver si está. Uno con compuertas puras, fíjense, tal vez. A ver, no, este que es un. Yo hice ese, sí. usé un flip-flop, set reset, digamos, como con el circuito de autoenclavamiento, como son compatibles, digamos. Usé el circuito de autoenclavamiento para la parte de ahí del flip-flop, digamos, con la entrada del reset y el set. Sí. Y R y set son memorias internas que las seteo con la T, el clock y la salida Q, digamos. De acuerdo. Es como que tengo tres líneas de tres circuitos distintos. Uno para setear el clock, el otro para el reset. Sí, bueno, este en particular es en realidad un JK. Si ustedes miran la estructura, esta realimentación de las Q cruzadas, ¿sí? Es un JK. Y al JK lo que le están haciendo es poner una T de entrada, ¿sí? Básicamente así lo han construido aquí. No es exactamente un circuito fácil de reproducir en ladder. Diría yo que, a ver, había otro circuito que utilizaba, este podría ser, fíjense, este sería más realizable, se parece un poco más, bueno, este sería el rol del set reset que recién mencionaba su compañero. Y la O exclusiva está haciendo casualmente la distinción entre cuál de los casos tiene que cambiar, ¿no? Hacerle el toggle, si el T le permite hacer el toggle. El T es el habilitador de toggle, así que si Q está en 0, el T al estar en 1 lo invierte. Recuerden que la O exclusiva es una negación controlada, así que si el T está en 1, es una negación controlada, ¿no? Si está el T en 0, bueno, aquí el que pasa es el que tenga de valor 1, ¿sí? Así que no lo invierte, pasa nominalmente. Tenía un 0, pasa un 0, tenía un 1, pasa un 1. Ahora, el problema de esto es que si se fijan acá figura el clock, y eso es lo que recién también mencionaba su compañero. Dice, bueno, voy a usar un contador para generar esta señal de clock. No es mala idea, pero el clock está implícito en la lectura de todo el programa del PLC, es un barrido que se hace a cada momento, y por lo tanto ese es el reloj que deberíamos capturar para descubrirle el flanco. A fin de cuentas, el flanco hay que distinguírselo al T. La línea T de entrada es a la cual hay que ponerle el detector de flanco. El detector de flanco se puede construir con compuertas, perdón, con contactos, con llaves. En todo caso, bueno, después les muestro un circuito, es uno que mencionó algún compañero también, tal vez con un poco más de práctico conocimiento, le llamó one shot. ¿Sí? El circuito es one shot, es decir, de un solo disparo. Un solo disparo es una detección de flanco. ¿Sí? Vamos a buscarlo ya que está. Vamos a ver si lo podemos ver por ahí. One shot. Bueno, acá hay algunos hechos, ustedes pueden ver con analógica, pero tendría que aparecernos por ahí un circuito de llaves. Vamos a ser un poco más específicos.
¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Aquí hay algunos ejemplos de one shot. Hay que mirarlo un poquito y bueno, le van a descubrir cuál es la manera de repetirlo en su circuito. ¿Sí? El one shot, un disparo, es una manera, fíjense que se gastan dos registros internos, si se quiere. Acá son salidas, pero podrían ser registros internos. Y lo que básicamente están haciendo es capturar el cambio de la llave original, la X0, la señal de entrada. A la X0 le ponen el C1 negado y el C0 como salida. Aquí hacen la combinación C0 con C1 y el X0. Y esto le genera el C1 en un pulso. Genera un pulso, básicamente una vez más es una detección de flanco. ¿Sí? Fíjense que aquí justo tenemos un contador. Este contador descubre en el C0 un pulso que aparece cada vez que el X0 se levanta. Es un detector de flanco hecho con llaves. ¿Sí? Si ustedes se ponen a hacer equivalencias una vez más algebraicas, bueno, va a ser un poco largo, pero en ese caso podrían llegar a demostrar también la equivalencia que estamos obteniendo, que es básicamente el comportamiento de una O exclusiva y una detección de flanco, para construir el flip-flop toggle. En resumidas cuentas, para el toggle, ustedes deberían emplear o la detección de flanco mediante instrucción. Fíjense, acá están la SOT y la SOT-D para WinLadder. No me acuerdo cómo se llaman en LD Micro, pero también las tiene. ¿Sí? Después, en todo caso, búsquenla. Bueno, no lo tengo yo a mano instalado, tengo que buscarlo en los directorios. Al LD Micro. ¿Sí? Busquen en el manual del LD Micro, está eso en línea. La manera de detectar pulsos. ¿Sí? Creo que a la llave propiamente ustedes le ponían una flechita para arriba, una flechita para abajo. Creo que ese es el símbolo que utiliza el LD Micro para la detección de flanco de una señal. O sea que ustedes dicen, a la I0 le quiero detectar el flanco ascendente o descendente. Listo. Con eso capturan el flanco y cada vez que haga el barrido solo captura el flanco. Por lo tanto no captura el nivel. En cambio con la llave en directa siempre estamos leyendo el nivel. ¿Sí? ¿El flanco de quién va a ser? No el flanco del reloj, es el flanco de la llave. Si alguien no levanta la llave, no le vamos a detectar el flanco, hermano. ¿Sí? Y en el Open Ladder, ¿cómo se llama? En el Open PLC Editor, ¿decís? Ah, el Open, sí, el Open. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo cómo está en el Open PLC Editor. De todos modos debe estar dentro de la librería de funciones. Es una función que no puede faltar en los ladders. ¿Sí? Siempre los ladders de PLC lo ofrecen. Profe, pero una consulta. La documentación ahí. Sí. Eso, digamos, lo que nos haría sería que solamente nos tome el accionar y no quede prendido. Por ejemplo, para el caso del ascensor y demás. Claro. Toma el cambio de nivel. Es decir, que a la llave, por más que la llave haya hecho un cambio de nivel, estaba en 0 y pasó a 1, ustedes solo obtienen un pulso de salida después de la detección de flanco. ¿Cuánto dura ese pulso? Un barrido del PLC, es decir, un T de reloj. Ese es el reloj implícito que aparece en el PLC y que no lo tenemos, no tenemos la conexión de clock para hacer sobre ella la entrada del flip-flop, ¿sí? Está implícito, el reloj está implícito. Yo lo voy a construir aquí para que lo vean trabajar. A ver, vamos a ver. Profe, ¿y cómo sería la memoria? ¿El bloque de memoria? ¿Hay un bloque de memoria, digamos? ¿O es una llave? La memoria es solo cambiar la salida por una M, al menos en el WinLadder. En el LD Micro se me olvidó cómo se llama. ¿Alguien lo sabe ya? ¿Cómo se llaman las memorias en el LD Micro? X e Y eran las entradas y salidas. X, entradas y salidas. No me acuerdo el nombre de las memorias en el LD Micro, no me acuerdo cómo se le establecía, pero bueno, hay maneras de decirle, esto es una salida, pero no es una salida física, es una salida interna, un relé interno, ¿sí? Creo no dejen que de leer la documentación del LD Micro. El símbolo es R. R es de registro, sí, R entonces. R para identificar las memorias dentro del LD Micro, ¿sí? El mismo ¿Y en el ICERO. Win entonces, en el WinLadder, cómo quedaría, profe? A una salida le pongo M directamente. Es claro, una salida le ponemos M, mira, si querés acá lo hago yo. Ahí tengo una salida en mi solución dibujada eléctrica, pero esa salida no llega a una bornera, ¿sí? No hay una bornera M0, hay una bornera Q0. Así que no he llegado a la salida. Es una salida interna, vas a ver una luz solo en la simulación. Solo en la simulación. Ah, perfecto, profe, gracias. ¿Sí? Pero sirve de memoria interna, o sea que esa M puede encender Q, alguna Q. ¿Sí? Eso lo usamos mucho en estas técnicas del PLC. ¿Sí?
Fíjense que aquí yo elegí estos símbolos, los ven ahí, son una detección de flanco ascendente y descendente. Se transforma en una cajita. Esto es el WinLadder. Algunos PLC usan cajitas para esta función, otros modifican la llave. En vez de ser una llave NA, se transforma en una llave con una flechita. Es lo mismo, es una detección de flanco de esa llave. ¿Sí? No sé si están entrando tarde o es que se cae la conexión. Bien, lo pongamos a simular esto. Bueno, yo levanto la llave I0. ¿Sí? Levanto la llave I0. ¿Sí? Bueno, ¿vieron ustedes si se prendió Q1? Ni se la ve. En realidad aquí es donde deberíamos poner, por ejemplo, un contador para darnos cuenta de que está generando pulsos. ¿Sí? En vez de esta salida, ponemos un contador y el contador nos va a mostrar que hay un pulso que se hace aquí. Solo un pulso que dura un T de barrido. El T de barrido aquí debe andar en los 100 milisegundos. ¿Sí? O un tiempo de retraso, profe, también. ¿Perdón? Puede ser también un tiempo de retraso, digo. Para detectar. No comprendo. No genera retraso esto. No, hay un temporizador de retraso, digamos, que se podría haber conectado a la salida del software. Yo lo usé para el semáforo. Ah, bueno, claro. En el semáforo se hace evidente que el contador o temporizador lo estamos utilizando para eso. Si se quiere un contador con una señal de base de tiempo, sirve a manera de temporizador. ¿Sí? Es más cómodo usar contadores que temporizadores. Entonces, una sola cuenta, un solo contador nos puede servir para hacer muchas comparaciones y por lo tanto muchas bases de tiempo distintas. ¿Sí? Es como un divisor de frecuencias. ¿Sí? Bueno, aquí decíamos el SOLTU o el SOT-D, que es ¿sí? Este mismo. Ahora le hace una detección de pulso descendente. ¿Sí? Acá no lo vamos a ver porque, como digo, el pulso dura cerca de 100 milisegundos y aún en la simulación, que es un poco más lento, lo mismo no lo vamos a poder ver. Acá habría que poner, si quisieran ver ese pulso, contar el pulso y van a ver cómo genera un pulso. A fin de cuentas, hemos transformado una llave que era de nivel, ¿sí? Hemos transformado un escalón en un pulso. Es una derivada del escalón, ¿no? La derivada del escalón que dice, hubo un crecimiento máximo en el cambio de 0 a 1. Es todo lo que entrega, un pulso. ¿Sí? El pulso va a ser positivo en todos los casos, sin importar que sea un detector de flanco descendente. ¿De acuerdo? Va a ser positivo el pulso en estos dos casos. De todos modos, aquí lo que estamos viendo es un detector de flanco propio del WinLadder. Varía un poco en otros, pero siempre está en la función de detección de flanco. Busquen en la documentación, por favor, del programa que estén utilizando. En el LED micro, no me lo acuerdo, tienen que buscarlo en la documentación. Si yo no me equivoco, les debe figurar una flecha dentro de la detección. ¿Sí? Es muy común el símbolo con una flecha acá. Una flecha para arriba o para abajo. El de micro, bueno, está en ASCII, así que los dibujos de ASCII, habría que ver cómo se los dibuja. No recuerdo si utilizaba el circunflejo o alguna otra cosa para dibujar. Bueno, eso en cuanto a esto. ¿Qué otra cosa era? Los temporizadores. Los temporizadores aquí están especificados también para el WinLadder solamente. De todos modos, los temporizadores en otros PLC van a ser similares a este. En el sentido siguiente. Siempre tienen una base de tiempo. Siempre hay una base de tiempo. Fíjense aquí, hay una base de tiempo, dice, este tiene una base de tiempo de 1 milisegundo, este de 10 milisegundos y este de 100 milisegundos. Así que cuando ustedes eligen un tipo de temporizador, acá lo eligen por el número, ¿sí? El T0 es un TIM, El T, ¿dónde estaba? Bueno, mejor dicho, tienen que elegir por el número y por el tipo. A ver, esto en el WinLadder se ve explícitamente. Vamos a ver si nos construimos uno de estos. Ponemos un contador. ¿Contador o temporizador? Perdón, temporizador era, ¿no? Temporizador. Fíjense, ven aquí, yo puedo elegir el tipo de temporizador. Como este es el simulable, además tiene base de tiempo de 1 segundo. ¿Sí? Ese es cómodo porque nos queda muy cómodo ponerle el valor de preset, ¿sí? No sé, de 3 segundos. Y aquí, ¿qué podemos poner? A ver. Era veamos, la llave de habilitación.
Esperando. T0. ¿Sí? Entonces, es el T0 de tipo TML, así que este es el más largo, no está disponible en el PLC real que nosotros usamos en CUDA, por eso es que aquí nuestro documento no lo menciona, pero en la simulación figura el de 1 segundo. El más grande que teníamos en un PLC real era de 100 milis, y acá tenemos uno de 1 segundo que es un poco más cómodo. Le ponemos una llave, ¿sí? Aquí está la I0 nomás, y ponemos aquí a la salida, bueno, una salida que nos sirva de testigo, la Q2. Lo pongamos en marcha. ¿Sí? Fíjense que el temporizador ahí no cuenta nada. ¿Sí? No cuenta nada. Solo va a contar cuando la llave esté levantada. Levantada, no pulso. Cuando esté levantada. ¿Sí? Y una vez más, no va a redisparar. No va a redisparar hasta que no lo apaguen. La llave. Bueno, así funcionan los temporizadores estos. Puede haber variantes en el LD Micro y en algunos otros programas. A ver, en el LD Micro. Tenemos temporizadores, fíjense que tenemos de tres tipos. El T-on, T-off, el RTO no me acuerdo cuál es, pero en todo caso después nos lo va a mostrar aquí el propio documento. Por ejemplo, aquí tenemos, ven, temporizadores. Bueno, están encadenados aquí, son de 100 milisegundos de referencia, y este es un T-off y este es un T-on. El T-off significa que es temporización al apagado, es decir, que demora ese tiempo y apaga. El T-on, por el contrario, demora ese tiempo y enciende. ¿Sí? Temporización a la desconexión o temporización a la conexión. T-off y T-on. Son dos tipos de temporización que este hace. El del WinLadder es más simple, es solamente sería un equivalente de T-on. ¿Sí? Un T-on. Esperamos hasta activar luego de 3 segundos. ¿Sí? En este... Profe, ¿sí? Y en el LD Micro, el T-off sí se prende con un pulso y se apaga cuando se acaba el tiempo, a diferencia del T-on, creo. No estoy seguro, habría que comprobarlo. Aquí en todo caso se dice Sí, cómo sucede trabaja. eso. Se dispara solo, dicen ustedes. Bueno. No, que funciona con un pulso, o sea, manda un pulso y cuando se apaga y empieza a contar el tiempo para el retardo. Bueno, son variantes de los temporizadores, no están estandarizados. Entonces, siempre hay que conocer el tipo de temporizador disponible. Lo que no es muy distinto en todos ellos es que o al menos hay un T-on o al menos hay un T-off. Uno de los dos por lo menos es el básico. Después uno construye el resto del comportamiento, bueno, con un poco de lógica de llaves. ¿Sí? Por ahí se tiene la ventaja esa, de que algunos funcionan por pulso y otros funcionan por nivel. ¿Sí? Eso depende un poco de cómo lo haya construido el fabricante para el software que en particular estemos usando. Recuerden que el LD Micro es un software para que un microcontrolador se comporte como un PLC de carácter industrial. Los PLC industriales, bueno, tienen a veces no necesariamente más funciones, porque son hardware relativamente chicos, especialmente cuando son de la línea baja. Pero en los PLC más grandes cada vez hay más recursos, así que va a haber T-on, T-off, disparados por pulso, disparados por nivel, y toda una variedad extra de funciones. ¿Por qué? Porque son fáciles de implementar en CPUs grandes, ¿no? Así que la recomendación es, bueno, revisen un poco la documentación de cómo trabajan o pruébenlos para ver cómo trabajan. ¿Sí? Los temporizadores en el particular software que estén utilizando. En el WinLadder, bueno, están aquí documentados, son todos de tipo T-on, ¿sí? Con demora a la conexión, y lo único que cambia es la base de tiempo elegida. ¿Sí? Disparan por nivel, así que mientras esto esté en nivel, van a contar, así que ustedes tienen que, la señal que ustedes tengan acá, si es de pulso, la deben enclavar. Si es de pulso, la deben enclavar. Eso, bueno, hay maneras de hacerlo. En vez de poner un I0, lo hacen en una línea antes o después, pero con una señal enclavada. ¿Sí? Pero no se olviden del redisparo. Muchas veces nos hace falta el redisparo, como por ejemplo en los semáforos. Claro, yo tengo la versión más nueva del WinLadder y tiene el T-off, digamos. Tiene el T-off. Ah, bueno, eso. Probablemente lo que estás usando, bueno, es el OpenPLC-Net que estoy usando aquí en la configuración. Selección del PLC, el OpenNet.
Y ese OpenNet, bueno, más nuevo, tenga la configuración. De todos modos, varios de estos, fíjense que estos son los modelos de PLC, varios de estos son simulables. Nosotros usamos el OpenNet sencillamente porque se conseguía el manual. ¿Sí? El manual se conseguía fácil, bueno, era el que usábamos de referencia. El Micro 3 y el Micro 3C, que son los PLC que realmente tenemos allá en CUDAR, y los traíamos al laboratorio de técnicas para usar con ustedes, bueno, esos no son muy nutridos de funciones, son bastante básicos. Pero es suficiente para nuestro propósito aprender. ¿Cuál es la versión de WinLadder que estás usando? Ahí me fijo, profe, creo que es la O. ¿11? ¿11 era? No escuché bien. La 8, profe, B8. Mira. ¿Ese lo has bajado del sitio de WinLadder o de DLD, perdón, ¿cómo se llama? Se me olvidó la marca, era Micro. Micro es la marca, y bueno, una variante de japonesa, se me olvidó. Uno de los compañeros compartió en el grupo y lo bajé y lo probé y anduvo bastante bien. Bueno, mientras le funcione para simular es suficiente, está bien. Bueno, después sí, no se olviden de utilizar, bueno, en todo caso, el software asociado a su hardware, dependiendo de si están construyendo hardware. Bueno, alguien ha mencionado que aquí que estaba en el GitHub, aquí habría que irse al GitHub del LD Micro, no sé dónde está apuntado, pero por ahí debe andar. Creo que la clase pasada lo publicaron. Buscan el GitHub del LD Micro para aquellos microprocesadores que no están aquí. En especial, por ejemplo, la línea de los STM32. ¿Sí? Aquí también, profe, te entrega el Lino para Arduino. Para Arduino, para la SP8266. ¿En las últimas versiones del LD Micro? Sí, tiene, ya le digo. Sí, han puesto bastante, bueno, los ABR, los PIC 18, los ARM, la SP, y después hay otros que es un tal Controlino o algo así, pero sí hay... Una variante de Arduino, sí. Y de las compilaciones te entrega, bueno, para el CSS para los PIC, el punto .hex, el punto .dino para Arduino, bueno, Pascal, el ARM GSC para 32 bits de ARM. Claro. Hay muchos tipos de compilaciones, así que... Mucho. No sé acá dónde buscar para ver dónde está la documentación que diga cuáles son, pero bueno, después analícenlo ustedes si van a trabajar con esas plataformas. Bueno, aprovechenlo, el LD Micro es relativamente pequeño, potente y bastante amplio en hardware. Bueno, ¿alguna cosa más respecto de este tipo de temporizadores, contadores? Los contadores también tenemos diversidad. Acá estos son los del WinLadder, una vez más. El contador, fíjense que este contador permite pulsos hacia arriba y pulsos hacia abajo. Un tipo de contador, lo van a encontrar ese tipo de contadores en ciertos PLC o en ciertos software de PLC. Este otro tipo de contador, solo los pulsos van en una sola entrada y la selección arriba-abajo, por nivel, les dice si cuenta hacia arriba o cuenta hacia abajo esos pulsos, a esos mismos pulsos. Y un contador simple, que es el que en realidad la mayor parte de los PLC siempre ofrecen, es un contador muy simple, sencillamente es un sumador ascendente. Entra en pulso y cuenta para arriba, y punto. A lo sumo tiene un reset. Es el más común, depende un poco más, una vez más, de lo implementado en software. ¿Sí? Lo más potente de los contadores son los comparadores. Los comparadores. Uno pone un único contador a contar como alguna base de tiempo que ustedes establezcan, supongamos que fuera la de 100 milisegundos. ¿Sí? Ponen el contador hasta, bueno, estos son hasta 9.999. Así que tendríamos una base de tiempo de ¿cuántos? Tendríamos hasta unos 1000 segundos, una cosa así. Una base de tiempo que nos permitiría contar hasta unos 1000 segundos. Con estos comparadores lo que logramos es, si ustedes comparan por igual, cuando el contador pase por 10, ¿sí? Lo que van a obtener es un pulso sobre Q0. ¿Sí? Porque recuerden, va a estar en 10, va a levantar. Cuando pase a 11, va a bajar. ¿Sí? O si van para el lado contrario, cuando están en 10, cuando pase a 9, baja. Así que este es un generador de pulsos en el valor de la cuenta. Este, en cambio, es un generador de nivel, un escalón. Se genera un escalón para valores mayores a 15, o mayores iguales a 15. ¿Sí? Hay más comparaciones dependiendo una vez más del software. En este solo hay igual y mayor igual. Este es el WinLadder. Una vez más, en el LD Micro habría que fijarse, es probable que tengan un poco más de variedad. Una versión anterior,
la que soporta 5304. Eso de las versiones, es del LD Micro. Bueno, entonces aquí hay alguna documentación mínima sobre las funciones un poco más de software, si se quiere, de los PLC. La función set reset, ¿sí? La función set reset actúa idénticamente a lo que conocemos de un flip-flop set reset. Efectivamente no hay manera de que ustedes sobre Q0 hagan el set y el reset a la vez, ¿sí? No pueden hacerlo a la vez. Tiene el caso prohibido contemplado, porque es una doble salida. Los temporizadores, bueno, hay variedad, pero los temporizadores suelen ser con temporización a la conexión, a la desconexión y alguna que otra variante. SRTO no estoy seguro cómo funciona, habría que revisarlo ahí en el LD Micro o en algunos otros. Fíjense que aquí tenemos el tiempo de espera siempre y cuando la llave haya habilitado. Se redispara solo si se baja la llave y se la vuelve a levantar. ¿Sí? Estos diagramas están ahí para ver el funcionamiento típico. Estos serían los contadores. Una vez más les repito que estos son los contadores de WinLadder. Si están en WinLadder, se comportan así. Puede haber, como alguien tiene versiones un poco más nuevas, puede haber que en el PLC simulado encuentren además comparaciones extras, ¿sí? O tipos extras de temporizadores. Detección de flancos, en WinLadder figura como una caja, como una función a operar sobre una entrada. ¿Sí? Le detecta el flanco, entrega un pulso. El pulso dura lo que una secuencia de barrido de todo el programa del PLC. ¿Sí? La secuencia de barrido suele ser fija, 100 milisegundos en este PLC es típico, en otros, bueno, depende un poco de la frecuencia de trabajo. Bueno, aquí hay un diagrama temporal de cómo trabaja el tiempo de barrido ese del que les hablaba. En el entrenamiento, bueno, habíamos dicho de que lo más interesante aquí para resolver son, bueno, el de la cisterna, el ascensor simple. Sin duda los de tiempos son un poquito engorrosos, no hay otra que buscarle la vuelta hasta que los tiempos se comienzan a encadenar y se logre el efecto ¿sí? Es interesante realizarlo con comparaciones y contadores con base de tiempo. Me parece más claro. No quiere decir que no se pueda hacer con temporizadores. Claro que se puede hacer, así que es una cuestión de encadenar temporizadores y lograr el redisparo. No se olviden nunca del redisparo. Bueno, sería, o mejor dicho, por ejemplo, sería interesante que lo construyan con autoenclavamiento. Alguien había mencionado haberlo hecho y tener algunos problemas menores. ¿Podríamos verlo? ¿Lo tiene a mano? Yo el que hice fue para 2 pisos, profe, con autoenclavamiento. Para 2 pisos. Bueno, lo veamos en 2 pisos y vemos las situaciones particulares que mencionaba, para que lo podamos ver con todos si tuvieron un problema similar o para que le encontremos una... Bueno, nunca la solución es justo la última y la mejor. Es una solución que es posible, son varias soluciones posibles. Veamos alguna. Profe, no me queda claro el tema de la reactivación que hizo usted. ¿De qué, perdón? La reactivación esa que dice. En los contadores. Bueno, el sistema tiene que andar una y otra vez, o sea que no es que vos vas a hacer rojo, amarillo y verde en la primera secuencia y se apagó el semáforo. Hay que volver al principio. Cuando termine el verde, que se active el rojo, digamos. Claro, digamos, no es que haces una secuencia y se apagó. Imagínate vos lo que serían, más allá de los lindos cortes de luz que de vez en cuando dejan afuera un semáforo, que te contraten a vos para hacer un semáforo y funcione una vez, o una vez en el día. Entonces, la idea sin duda es que el sistema está continuamente andando, lo que quiere decir que ustedes tienen que pensar que el sistema, el último que activó, supongamos que fuera el verde, como decías vos, después del verde, ¿qué sigue? A ver, tendríamos el proceso de amarillo, me parece. Claro, ¿no? Verde, amarillo, y recién avisa rojo. Y después del rojo, el verde, de nuevo. Bueno, por eso, si el último nuestro hubiera sido un verde, lo que debemos hacer es redisparar al amarillo, y del amarillo continuar hacia el rojo, en fin. ¿Sí? Claro. Eso sería el redisparo del sistema. Me refiero que no piensen en el sistema como, logré rojo, logré amarillo, logré verde, listo, terminé. El verde tiene que volver a activar, bueno, el que le siga. ¿Sí? Profe, yo tengo uno hecho. Sí. Con tiempo. Yo tengo el semáforo hecho con tiempo. Está muy bien. Los temporizadores son una solución típica. Los contadores son una más flexible, especialmente cuando aparezcan más tiempos a controlar. No está de más, y esto es una sugerencia. Le muestro, profe, y con contadores. Le muestro, profe, eso era lo que habíamos hecho, digamos.
teníamos las dos entradas, XP1 y XP2, Sí. y cuando, a ver, te lo puedo simular. Cuando pongamos, digamos, cuando presionamos el botón 1, ahí se enclava y sigue hasta que llegue al final de carrera. La duda nuestra era cuando se tocaran los dos botones al mismo tiempo, subir y bajar. Si bien estando en un solo piso, ya al final de carrera un final de carrera está presionado, entonces el ascensor va a subir directamente, pero en la mitad del recorrido, ¿qué pasaba? Y lo intentamos solucionar poniendo las mismas dos entradas, como si fuera una AN, y la salida, ingresarla, digamos, acá y haciendo que se frene directamente. No sé si a lo mejor era necesario o no. Me parece Ahora lo buena la simulo. solución, me parece interesante porque ustedes han logrado introducir una condición especial que impida, perdón, el disparo de cualquiera de las dos condiciones fuera de lugar. No está mal, me parece una interesante solución, está bien. Entonces Intentemos. activamos y activamos los dos botones al mismo tiempo, a ver si. A ver, 1 y 1, automáticamente se detienen las dos salidas y el motor se frena hasta que suelte un botón, por ejemplo, suelte el P2 y sigo subiendo hacia arriba. Bueno, es interesante. De todos modos, se supone que para un montacarga, sí, efectivamente nosotros tenemos el control acá. Y en el caso de que fuera un ascensor es un poco más complejo, sin duda. No nos basta con solo estos sensores y estos pocos actuadores. Pero está un poquito extraño. De todos modos, eso ocurre. Viste que uno va y aprieta de nuevo si estuviera detenido. No es un comportamiento típico. Eso depende de cómo esté trabajando el sistema que estamos diseñando. De todos modos, sí sería interesante que no permitas el disparo, es decir, que tu marcha, fíjate que la parte del circuito de marcha, el que da la marcha, sea una condición múltiple. Una condición múltiple que se podría dar para evitar que se dispare fuera del lugar. Y de hecho, que se redispare a mitad de camino. Digamos, o sea, tendremos que mantenerlo hasta que no llegue al final de carrera, no importa que lo toquen, se mantenga con la posición de subida. Eso ya lo lograste porque es un autoenclavamiento y se va a cortar por lo que vos has mencionado que cortas, que son los fines de carreras de llegar al lugar que buscamos. Ahora, lo que importaría es disparar solo si estoy en el piso contrario. Eso lo podremos poner a la entrada directamente, el piso contrario. En serio, se da el pulsador de quiero ir para arriba, pero además estoy abajo. Es un serio. Buenísimo. Sería agregar otra condición del P1 en el P2 y del P2 en el P1. También es válido. De todos modos, ese me parece que estaría permitiendo los redisparos de los que hablamos. Entonces, dependiendo de si el redisparo les parece a ustedes natural o es parte del sistema, pueden permitirlo o impedirlo. ¿Sí? Es una variante también linda. Buenísimo, profe. Entonces ya lo vamos a ver y agregar. A ver si lo... En lo que decíamos, que es un método general, es esto. Fíjense que aquí se da el comando, es decir, el pulso para ir para arriba, y la posición en la que estoy. ¿Sí? Entonces, ¿en qué posición estoy para que sea válido? Bueno, era estar en el piso de abajo para ir para arriba. ¿Se entiende? Entonces, si estoy en el piso de abajo y aprieto para ir para arriba, listo, dispara. ¿Y cuál es la condición de corte? La posición final del movimiento. Es decir, que este esquema que aquí se muestra, se puede ver más grande esto, ¿verdad? Este esquema que estoy mostrando acá es una forma general para un movimiento que vaya desde una posición 0 a una posición N. ¿Sí? Es suficiente con eso. En realidad, bueno, uno de movimiento debería ser algo así. Posición 0 a la posición 1. ¿Sí? Que se dé con una condición extra. Esto puede ser un comando o un indicador de ciclo. Entonces, para movimientos simples, nos bastaría con tal vez un pulso, un comando, un indicador, una tecla, algo, y verificar que estemos en la posición a la cual le permitimos ir hacia la otra posición. Este no tiene redisparo, ¿no? Este no se va a poder volver a disparar si ya se movió. ¿De acuerdo? Eso es lo que recién le sugería a su compañero. Y le estoy sugiriendo ahora a todos. Este es un método genérico para movimientos. Para movimientos nos basta con, bueno, la posición de partida como parte de la condición de disparo. La posición de llegada como parte de la condición
de corte. Puede haber un indicador de etapa o un comando explícito, es decir, un pulsador. ¿Sí? Depende del caso. Puede ser con un pulsador, podría ser con un indicador de etapa. ¿Sí? Entonces, la construcción simple es la que se sugiere como método para solucionar siempre con autoenclavamiento. Sí. En ese caso no estaría contemplando la posición, digamos, supóngase que el ascensor está subiendo o bajando, no importa, está entre medio, no toca ningún final de carrera y si corta la energía se queda parado ahí. No, claro. puede arrancar nunca. Así es, esto no está contemplando esos casos. Esto solamente, sí. O sea, podemos hacerlo tan complejo como queramos, pero comenzamos a agregarle las situaciones de emergencia, las situaciones particulares, ¿sí? Ahora, una de dos, o lo agregamos a la misma línea, o agregamos nuevos circuitos que se encargan de esa situación. ¿De acuerdo? Claro, sería agregar una AND y decir si están los dos abiertos, una NAND sería. Que subo o que baje, no importa, eso lo define uno. Sí. La lógica de series, paralelos o combinaciones particulares de NA y NC, ¿sí? Efectivamente. Obviamente las situaciones especiales que hay que contemplar para cualquier máquina, bueno, pueden ser una infinidad. En algunas máquinas está contemplado un mínimo y no en todas las máquinas están contempladas todas las posibilidades, ¿no? Ustedes saben que todas esas posibilidades, ¿qué son? La combinación de todas las cosas que pueden estar prendidas y apagadas, todas combinadas a la vez. Así que si tienen solo 10 elementos que se prenden y se apagan, sean entradas y salidas, ya tienen ustedes 1024 situaciones para contemplar. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende, sí. Bueno, esas son las pantallas azules de Windows o cualquier otro error que hayan encontrado por ahí. No se puede contemplar todas las posibilidades y hay algunas posibilidades que tal vez ocurren muy seguido. Bueno, esas capaz que el fabricante no las contempló y la realimentación al fabricante puede ser mala. Ahora, si el sistema es relativamente pequeño, todavía podemos contemplar casi manualmente varias de estas situaciones como las que mencionaron ustedes, ¿no? Claro que hay que contemplarlas cuanto más seguridad debamos proveer a la máquina o a los operarios. Por ejemplo, ustedes han visto esas máquinas en las cuales tenemos dos botones que están alejados y ustedes tienen que alejar las manos para apretar uno y otro botón. Si no aprietan ambos botones, no se dispara. ¿Dónde está escrita esa condición en forma de ladder? Es un serie, evidentemente, para esto, ¿no? Habría un serie de dos botones aquí para poder hacer el disparo. ¿Sí? Eso generalmente son en las cizallas y en algunas otras máquinas en las que el operario no tiene que tener la mano cerca de donde la máquina opera. ¿Sí? Entonces, para obligar al operario, es que tiene que apretar dos botones alejando las manos de donde la máquina está trabajando. Bueno, son condiciones de seguridad que se van sumando y uno puede sumarlas a las condiciones para hacer máquinas complejas, ¿no? Entonces, las máquinas más simples, decíamos, podemos activarlas con un simple autoenclavamiento. Una máquina simple es de un solo motor o de una sola salida. Una máquina un poco más compleja, teníamos un motor en dos direcciones. Bueno, dos autoenclavamientos, habrá una condición de marcha que puede ser compleja, esa serie que recién sugerimos, esa serie que hizo también de parada su compañero que compartió, y las variantes que están sugiriendo ahora, ¿no? Algunas otras series condicionando o la marcha o la parada, ¿sí? O un corte general. ¿Sí? Aquí fíjense que la marcha está libre y la parada está condicionando la realimentación. Bueno, estos son los dos autoenclavamientos. Aquí tenemos un método para ciclos y movimientos. Si hay que recordar que estamos en cierto ciclo o cierta etapa, debemos hacer entre la posición 0 y la posición n de esos movimientos, memorizar en una memoria, guardar en una memoria ese ciclo, sabiendo que ese ciclo está activo. ¿Sí? Esto es válido para la grúa especialmente. La grúa tiene dos ciclos al menos distintos, y según en qué ciclo esté, los movimientos son distintos. Pueden ser coincidentes en algún punto, pero son en dos ciclos distintos. Así que hay que distinguirlos. Esta memoria es solo para memorizar en qué etapa está la máquina. En qué etapa está la máquina. Aquí está escrito, bueno, como el otro tipo de autoenclavamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, ya un movimiento propio de un ciclo. Si en ese ciclo se realiza un movimiento que vaya de la posición 0 a la 1, está condicionado por el ciclo. Si no se dispara el ciclo primero, no va a haber movimiento alguno. ¿Sí? Profe, cada movimiento lo hace por dirección, ¿no? Si nosotros quisiéramos ir a una dirección y a la otra, tengo que generar de vuelta otro movimiento. Así es, o sea, conviene hacerlo así. Después uno puede, sí, lo que hace uno siempre. Factorizar, agrupar, comenzar a combinar, dependiendo de si es necesario ahorrarse algo. ¿Sí? Profe, yo en el ejercicio de la grúa
tengo una pregunta. ¿Cómo represento la salida de los movimientos? Con M's, memorizas todas las salidas de movimientos y después activas la Q correcta, sumando M's. Ah, Eso claro, lo porque explica. yo lo hice de otra forma, pero no sabía si estaba bien. Bueno, sin duda, parte del ejercicio estaba hecho para que ustedes descubran soluciones. Así que alguno estará orientado porque hizo algo de ladder en algún momento o porque trabaja con ellos. Alguno lo hizo pensando en técnicas 1 y encontró un método. Otro pensó en máquinas en secuencia, en fin. Hay muchos métodos, no hay un único método. Lo que sí tratamos de hacer con soluciones ladder es que sean prácticas, rápidas de generar y uno se entrene en ellas de tal manera de poder rápidamente cablearlas. Sí, escucho. Claro, pasa que yo a las salidas les puse un nombre como para representar, no sé, un bus de datos de 4 bits, donde 2 bits son para un motor y 2 bits son para el otro, digamos. Pero no sabía si podía ser así o no. Lo detallo en el informe, entonces. No sé si aquí se especifica exactamente los nombres de las salidas, creo que no. A ver, veamos. Accionamiento de una grúa, se trata de controlar una grúa que realice los ciclos representados en la figura. Partiendo de la posición X, hasta llegar a la posición tanto, En el ciclo 1 debe activarse un electroimán, o sea que hay una salida extra conectado a una de las salidas del PLC. No se dice, están implícitos, así que lo más probable es que uno utilice, como decías vos recién, 4 salidas, porque tenemos 2 para los movimientos de uno y otro lado de un motor, y 2 para los movimientos de uno y otro lado del otro motor. ¿Sí? Hay 2 motores, ustedes ven que esto es un XY, como en un CNC, como en una impresora 3D, al menos este es el XY, no el Z, ¿sí? Solo el XY. Entonces tenemos un motor para las X y un motor para las Y. Bueno, no sé si lo dije al revés de la convención, pero da lo mismo. Un motor hace subir-bajar, otro motor hace movimiento lateral. Así que esos motores que tienen, bueno, lo que hemos hecho en un predio como este, que era un único motor, pero había 2 salidas. Una salida para arriba, una salida para abajo. El motor es el mismo, pero tiene 2 direcciones. Acá no hay motor de 4 direcciones, o al menos no son típicos. Así que tenemos que combinar mecánicamente 2 motores para formar los movimientos X y Y de esta grúa. Está bien, 4 salidas. Más la salida del electroimán. Sí. No, le decía que gracias. Por nada. Bueno, vamos a hacer un poquito de circuito magnético. Veamos entonces, tenemos Fraile Mora, circuitos magnéticos. Han hecho ya los ejercicios, bueno, del práctico. El práctico no era muy difícil, pero bueno, aún así los han hecho. Han hecho los ejercicios del práctico. Algunos, profe. Estoy tengo problema con el que tiene dos de hierro. Y tiene 2 entre hierro y 2 bobinas. Bueno, vamos a orientar un poco, entonces, cómo encarar estos problemas. Veamos un poquito. Decíamos, tenemos algunas fórmulas básicas. Fíjense, esta es una. ¿Sí? La sumatoria de las fuerzas magnetomotrices es igual a la sumatoria de las caídas de tensión. La suma de las U, dice este libro, bueno, dependiendo del libro, a veces la U es tensión en voltios, otras veces es tensión magnética, y otras veces, bueno, aquí la U está haciendo de tensión magnética, ¿sí? Así que, bueno, sumatoria de las fuerzas magnetomotrices, como en un Kirchhoff, ¿no? Tiene que ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión magnética, ¿sí? Las fuentes de fuerza magnetomotriz, ¿cuáles son? Las fuentes de fuerza magnetomotriz, ¿cuáles son? Todos los generadores, profe. En realidad, en este caso sería la bobina. La bobina. Las bobinas son, ¿sí? Entonces tenemos una bobina por la cual circula corriente, y esto se transforma para nosotros en una fuente, ¿sí? Entonces hacemos un circuito equivalente. Este circuito que está mostrado aquí es un circuito equivalente. Fíjense, esto lo consideramos una fuente de tensión magnética. Acá no están los símbolos correctos, está mostrando un circuito eléctrico, pero es la analogía necesaria. Esto para nosotros se transforma en una fuente
de tensión magnética, o fuerza magnetomotriz, en vez de FEM, FMM, ¿sí? No la medimos en voltios porque no corresponde, tiene su propia unidad, pero básicamente lo que tenemos aquí, entonces, es una fuente de tensión magnética, ¿sí? Tiene un equivalente, básicamente es N por I, nos da ese valor de tensión magnética. N, el efecto multiplicativo de las espiras de la bobina, por la corriente, ¿sí? La corriente queda multiplicada por el efecto de las espiras de la bobina, así que tendrá tanto efecto más como espiras tenga. N por I. N por I es el valor de la tensión magnética, ¿sí? N por I es el valor de la tensión magnética y por lo tanto ya conocen sus unidades. Y esto es confuso, porque se mide en amperes o amperes vuelta. Así que es mejor a veces quedarse con la analogía eléctrica por un momento y después trabajar con las unidades. Bueno, una vez que tenemos una fuente de tensión magnética aquí, fíjense que tenemos un circuito que recorrer. Y este circuito, como todos los materiales que se recorren, tienen algún tipo de resistencia al paso del campo magnético, ¿sí? Algunos en más o algunos en menos. El aire, bueno, es bastante difícil de atravesar, tenemos la mayor parte de las pérdidas en el aire. En cambio, el hierro y los materiales ferromagnéticos son mejores conductores. No hay un equivalente de cobre o plata o oro o esas cosas, ¿no? Directamente el hierro, bueno, hace las veces del mejor conductor, pero no quita que tenga algún grado de resistencia al paso magnético, así que eso lo medimos como la reluctancia magnética, ¿sí? La reluctancia magnética la calculamos, fíjense la ecuación, esta es la de resistividad, ¿sí? Que sería longitud del conductor sobre sección del conductor y abajo un factor 1 sobre sigma, donde el sigma es la conductividad del material que estemos empleando. En el cobre será el sigma del cobre. Bueno, el equivalente de este para nuestros circuitos magnéticos es una fórmula muy, muy parecida, nada más que tiene 1 sobre la permeabilidad del material, 1 sobre la permeabilidad del material, la longitud del circuito magnético y la sección del circuito magnético, ¿sí? Y usamos la R, casualmente por analogía, para que al menos se parezcan las resistencias con las que trabajamos en un circuito eléctrico. Así que tenemos la sumatoria de FEM es igual a las caídas de tensión R por I. Las sumatorias de FMM, fuerzas magnetomotrices o tensiones magnéticas, es igual a la sumatoria de reluctancias magnéticas por flujos magnéticos, ¿sí? Fíjense que hasta se ve la I ahí para que sea análogo. R por I, y acá hasta pueden poner la B. En muchos libros se usa la B. Si quieren con un subíndice M para saber que es una tensión magnética. ¿De acuerdo? Así que tenemos esta analogía eléctrica con la cual vamos a lograr tener este comportamiento. Acá hay un único error, ya lo hemos mencionado en la clase pasada. Es sumatoria de las corrientes magnéticas, sumatoria de flujos, debe ser 0. ¿Sí? Es un circuito cerrado, así que la corriente, la suma de las corrientes tiene que ser, perdón, en los nodos tiene que ser 0. En este caso es en el circuito magnético. En el segundo lema de Kirchhoff tenemos el equivalente del de tensión, la suma de fuerzas magnetomotrices, ¿sí? Es igual a la suma de las caídas de tensión en el circuito. O lo que es lo mismo, esta suma menos esta otra, o la suma de ambos, mejor dicho, sería un 0, como esperábamos. La reluctancia, que tiene la fórmula similar a la resistividad, no a la resistencia, sino a la resistividad del material, ¿sí? 1 sobre mu por la L sobre S. ¿Sí? Esa es la sección del camino magnético, L es la longitud del camino magnético. Reluctancia en serie es, como veníamos trabajando con resistencia, sumas nomás. Y acá sí hay una confusión, ahí el impresor se ha olvidado poner 1 sobre, ¿no? Evidentemente se ha olvidado poner un 1 sobre. Si no, serían iguales en serie y en paralelo, cosa que no es cierta. Bueno, con esas distinciones, a ver qué otra cosa. La reluctancia se mide en 1 sobre Henry. 1 sobre Henry. ¿Qué otra cosa? A ver... ¿Cómo sería, ingeniero, perdón, la primera parte, digamos, la primera ley, segunda de Kirchhoff? La suma de los flujos magnéticos es 0. Bien. La suma de las tensiones magnéticas... ¿Perdón? Eso sería como en un nodo, por así decirlo. Sería como en un nodo. Nada más que en el caso de los circuitos magnéticos, trabajamos en todo caso en el propio circuito, ¿sí? No trabajamos exactamente en los nodos, pero es un equivalente de ese, ¿sí? La sumatoria de los flujos es 0. Obviamente que si vas a algún nodo vas a encontrar la sumatoria de flujos en 0, ¿sí? Pero para encontrar nodos, el circuito no tiene que ser un solo círculo, ¿sí?
Bien, en el caso de las tensiones, bueno, es lo mismo que en Kirchhoff, nada más que hablamos de tensiones magnéticas. Recuerden que las tensiones magnéticas son N por I. N, número de espiras, y la corriente que la circula. Y en el caso de el R por I equivalente de este, serían la reluctancia magnética de cada sector del circuito, sumado en serie, ¿sí? Sumados en serie, y en el caso de la corriente magnética equivalente a la corriente eléctrica, ¿no? R por I, uno diría, ¿sí? La sumatoria de los R por I, o sea, de las caídas de tensión. Acá tenemos la manera de calcular las reluctancias de cada sector. Fíjense que para los sectores necesitamos datos geométricos, la longitud y la sección. Y el dato de mu, bueno, es el mu cero para el caso del aire, y el mu relativo para el caso del hierro o de otros materiales. ¿Qué más? Bueno, no tenemos mucho más. Vamos a ver si hacemos. ¿Cuál es este? Este ejercicio. Bueno, vamos a hacerlo a mano a ver si nos sale, ¿sí? Teníamos. Ahora tenemos tiempo. Bueno, lo primero que hacemos, bueno, es tal vez tomar de referencia el esquema de la geometría de este elemento. A ver, lo miro un poco porque ya me lo olvidé. Bien, fíjense ustedes aquí, nos dice longitud de todo este camino, ¿sí? Longitud de todo este camino. No sé por qué se me ha puesto así el curso. Caramba. No me doy cuenta, pero algo está fallando. Cacho, 10. Ya sé qué. Bueno, disculpen ustedes. No sé qué. Bueno, voy a tratar de indicarlo, de dibujar a pesar de esto. Decíamos aquí. Pueden ver ustedes la manito, no sé si tiembla la manito ahí. Ah, no, se ve mejor. Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, tenemos ahí la longitud, ¿sí? La longitud de este lateral del núcleo. Nos la dieron de datos, L 700 milímetros. Tenemos la longitud de este camino del núcleo central. Eso es de, ¿cuánto dice? 250 milímetros. Sí. El otro lateral, bueno, es simétrico, así que podemos considerarlo que es de la misma longitud, nos lo indica ahí la flecha. ¿Sí? Por otro lado hay un entrehierro. El campo magnético o el flujo va a atravesar el aire, se va a abrir un poco, se va a expandir un poco, cuanto más lejos esté el otro frente magnético, bueno, se va a abrir un poco más, o sea que va a haber un poco de fugas. En principio se suele considerar que si el entrehierro es muy pequeño en longitud, como en este caso, fíjense, 1 milímetro, la sección es prácticamente la misma que la que venía teniendo en el material ferromagnético. Así que teníamos una sección de 4000 para un núcleo de 4000, ¿sí? Ahora, si alejáramos un poco más ese entrehierro, es decir, si lo hiciéramos un poco más largo el entrehierro, la sección del entrehierro comenzaría a ser mayor. Hay algunas fórmulas de aproximación para ello. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos espacios de sección atraviesa en el aire? Consideramos que el mismo que atravesó en el hierro al pasar por ahí el flujo. ¿Está bien? Entonces tenemos toda la información geométrica de este núcleo que estamos mirando. Tenemos dos laterales con la longitud y su sección, un núcleo central con longitud y sección, y hasta el entrehierro, longitud y sección. Se llama G aquí, pero bueno, es lo mismo, es la longitud propia de ese entrehierro. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? Pregunten, ¿no? Cualquier cosa que tengan de duda. Profe, a mí me quedó una duda con lo que dijo recién. Cuando hablaba de la sección, o sea, ahí lo que está diciendo que, digamos, el L, digamos, del entrehierro es de 1 milímetro, pero la sección es la misma que la de todo el núcleo, para hacerlo más fácil. La ¿Eso misma había que dicho? la del núcleo central. Está bien.
Sí, 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 eso estábamos diciendo, que es la misma la del núcleo central, como si no hubiera habido cambios. En la realidad sí hay cambios, pero cuanto más pequeño sea el entrehierro, más parecido a la sección que venía atravesando es. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. He visto que, como dice usted, el entrehierro, por ahí a algunos le dicen un porcentaje de la sección. Que es Sí. cuando no te dicen, o sea, obviamente usted lo toma como si fuera la misma sección. Y si no, No, no es que si yo es lo muy grande, tome. ¿cuánto se toma? En este 5%, problema se ¿cuánto se sugiere que la toma? sección es la misma. ¿Decías? No, y si es muy grande y no te dicen qué porcentaje se toma algún porcentaje específico. He visto algunos que toman directamente un 5%. Bueno, por eso, ese porcentaje va a depender. Hay algunas fórmulas de cálculo de aproximación. A veces se sugiere la ecuación de aproximación. A veces se sugiere un porcentaje sin importar una fórmula de aproximación. ¿Sí? Siempre va a ser un dato. Bien, vamos a hacer entonces este ejercicio. Lo primero que debemos realizar. Sí. Disculpe, por ahí me falta un poquito de teoría para repasar, pero no me queda claro cuál sería el entrehierro. El entrehierro es el espacio de aire que atraviesa el flujo magnético. Como acá vos podés ver por estas flechas, las flechas no están indicando el flujo magnético, pero son una indicación indirecta. El flujo magnético se va a formar. Al generar esto una tensión magnética, va a comenzar a circular el campo magnético de aquí, se va a abrir aquí, va a volver por acá, va a cerrar por aquí. Por el otro lado va a ocurrir lo mismo, va a estar abriéndose por acá, volviendo por acá. Así que estamos atravesando este aire, ¿sí? Esta porción de aire. ¿Qué sección equivalente de aire estamos atravesando? Bueno, cuando el entrehierro es cortito, como este caso, que es 1 milímetro de salto nomás, pasa de este material ferromagnético, pasa por el aire, entra de nuevo el material ferromagnético, consideramos que es de la misma sección. En algunos ejercicios, esa sección atravesada puede ser un poco mayor. Como recién lo comentaba Jesús, puede ser un porcentaje mayor que la sección de hierro o una ecuación de cálculo de aproximación. Ok, me quedó claro. Bueno, gracias. Bien, entonces decíamos, vamos a hacer, lo primero que hacemos siempre con un problema de circuito magnético es hacer el circuito equivalente eléctrico. Repito, lo primero que hacemos en un ejercicio de circuito magnético es hacer el circuito equivalente eléctrico. ¿Sí? Así que vamos a hacer nuestro circuito equivalente eléctrico de esto que tenemos aquí. Vamos a dibujar. Para comenzar teníamos una bobina por la cual circula una corriente. Esa es nuestra fuente de tensión magnética, así que vamos a dibujarla. Bueno, podemos optar, no sé cómo el libro usa. ¿El libro usaba símbolos de pilas? Sí, símbolos de pilas. Algunos otros libros usan el símbolo del círculo de la fuente. Bueno, entonces, un símbolo de pila. Vamos a tratar de poner en la polaridad que tiene esa fuente, que si se fijan era el positivo por arriba. Hacen la ley de la mano derecha y les va a dar, ¿sí? A continuación, tenemos el propio núcleo de hierro. Así que ponemos el propio núcleo de hierro como una resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, ¿cómo le llaman yo? R del centro o algo así. ¿Sí? R del núcleo central. Sí, la reluctancia del núcleo central. ¿Sí? Ahora viene a continuación la del entrehierro. La del entrehierro. La del entrehierro suele ser alta, la vamos a dibujar analógicamente como una gran resistencia. Así que aquí tenemos la reluctancia de G se llamaba, le vamos a poner G ya que está, RG, ¿sí? Gap en inglés, por eso a veces usan la G, ¿sí? Entonces, the air gap, dicen ellos, air gap, bueno, este pequeño salto de aire. Ahí tenemos el circuito equivalente de la porción central de nuestro circuito magnético. Recuerden que hacemos un circuito equivalente eléctrico porque es más fácil razonarlo eléctricamente, una cosa así. Entonces, ahora vamos a hacer los laterales. Los laterales tienen una resistencia equivalente típica, la cual vamos a simbolizar por RL, uno a cada costado. RL, y acá es el mismo valor RL, así que no voy a usar otro símbolo para ello. ¿Se entiende lo que hemos hecho ahí?
hemos simbolizado la reluctancia magnética de los laterales como una resistencia en estos circuitos equivalentes. La resistencia propia del entrehierro como una gran resistencia, es analógico la representación. Y finalmente, la resistencia del núcleo central como otra pequeña resistencia. Y una fuente de tensión magnética, ¿sí? Una fuente de tensión magnética, le vamos a poner nombre ya que está. La parte de arriba, digamos, sería la parte de la raza, digamos, de superior e inferior, ¿no tienen esta resistencia? Sí, pero están sumadas. Fíjate que a mí me dan datos solamente de la longitud completa y la sección completa. Ah, claro. Así que directamente la condensamos en un único valor. Y contemplamos unos conductores ideales en el circuito como no existen en el circuito magnético. Acuérdate que esto es una analogía solamente. Hemos concentrado el valor acá. La longitud la mide a la mitad del... Sí, las longitudes son medias, siempre por el camino medio geométrico. Sí, la longitud a veces se dice explícitamente, en la teoría se dice explícitamente es longitud media, siempre longitud media. Así que desde el punto de vista geométrico deben tomar el camino medio de la porción que estén atravesando. Profe. Sí. La reluctancia RL, ¿se podría considerar como que es una reluctancia propia de este núcleo, digamos? No, es solamente el valor de la reluctancia desde este punto hasta este punto. Claro, pero sería específico del tamaño y del material con el que está hecho. Eso sí, así es, depende de la geometría. Es específico de la geometría del núcleo, sí. Y la reluctancia RC también, pero del núcleo central. Así es, de la porción central del núcleo. Bien, en otros problemas, que los hay, va a haber un poco más de complicación geométrica, pero no es mayor la complicación matemática. Bueno, vamos entonces a continuar. Decíamos, tenemos ahí RG, RC, RL y BM. Tenemos posibilidad de calcular cada uno de estos elementos. Probemos. BM es N por I. ¿De acuerdo? RL será la longitud del sector L. No me acuerdo si se llamaba así, pero a ver, le llamaron. Bueno, llaman L, mejor que la caractericemos, L sub L, por el mu, por, ¿qué otra cosa tenemos? Por la sección L. ¿Sí? Lo mismo para RC, un LC por el mu, por la sección C. ¿Y a cuánto es igual mu? Veamos si tenemos datos para ello. Este es el mu del hierro, ¿no? No le voy a poner su índice, pero ustedes tienen que darse cuenta que todo esto fue el mu del hierro. Ya vamos a hacer el del G. Esto es un mu R por un mu 0. Veamos si tenemos ese dato. Ahí está, miren. Permeabilidad relativa de 1000 para el acero fundido. ¿De acuerdo? Así que sí la tenemos, así que la podemos calcular. Es calculable, RC es calculable, RL es calculable, mu del hierro es calculable. Nos está faltando la del RG. RG se va a calcular de la misma manera, nada más que con los valores que nos han provisto. Esta vez es G sobre directamente el mu 0 de aire o de vacío. ¿Y qué otra sección? Bueno, la sección es la misma que C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho la analogía eléctrica, ¿sí? La analogía eléctrica, y hemos visto que podemos calcular, o al menos estipular, todas las magnitudes del problema, ¿sí? Todas las magnitudes de las reluctancias, las tensiones magnéticas. Alguna cosa seguramente no conocemos, por ejemplo, la corriente. Justo la corriente es la que no conocemos, así que vamos a tener que hacer el problema hacia atrás. ¿Esta parte la entienden? ¿Hay algún inconveniente? ¿Alguna pregunta? La tensión magnética sería, ahí como está dibujado, sería de toda la rama eso del medio. No es que sea de toda la rama, la tensión magnética solo es el resultado del aporte del efecto de la bobina. Ah, claro, pues yo lo había pensado en un principio como que era la tensión del paralelo, digamos.
No es la tensión del paralelo, porque antes de llegar a formar ese paralelo, debe atravesar el material magnético y también el aire. ¿Se entiende? Claro. Por Sí, eso sí. es que no está en paralelo, sino que, bueno, quien se tenga que ir se vaya nomás, pero bueno, vaya poniendo su presente. Vayan poniendo su presente todos. Ya saben, legajo y nombre completo. Bien, decíamos entonces, como tiene que atravesar todo ese camino, es por eso que está en serie y no en paralelo la tensión magnética. ¿Está bien? Lo que sí está en paralelo, bueno, es el punto de nodo, que se nos hace evidente en este punto, pero fíjense que la representación está concentrada. El RG está como concentrado, el RC está concentrado, el RL está concentrado. Bueno, si operamos un poquito más, ya saben ustedes que RL se nos transformaría en un paralelo, así que vamos a modificar este circuito. Y nos queda RL sobre 2, ya que eran del mismo valor. Listo, ya casi que lo tenemos. Ya es obvio que tenemos un tal RT, y no es otra cosa que la sumatoria de RL sobre 2 más RG más RC. ¿Sí? Y ya que tenemos un RC, ahora sí podríamos calcular. ¿Qué podemos calcular? Tenemos datos para flujo. ¿Tenemos datos de flujo? Sí, ahí está. Flujo es dato. Recuerden esto. Bm es igual a N por I, es decir, la tensión magnética, y debe ser igual a las caídas de tensión, que es lo mismo que hacer I por R. ¿Sí? Así que les digo I por R por la analogía, ¿no? Y se ve ahí bonita la I, bueno, no muy bonita mi letra ahí, pero se ve una I y una R, ¿sí? Como I por R es la analogía de aire que estamos usando para una B, una tensión magnética, así que la I por R, aquí tenemos la T, por si acaso no la haya escrito bien, ¿sí? La T. Perdón, profe, en BM esa R es la RT. Claro, la RT. Ah, ¿sí? listo. Obviamente que podemos dibujar un poco más, pero bueno, ya no hace falta, ¿no? Es la BM y una sola resistencia, la equivalente de todo el circuito, que en particular en este caso ha sido la suma de esas que hemos dibujado ahí, salvo el paralelo, que ya lo hemos resuelto. Bueno, las demás están en serie. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos datos de flujo, este dato lo pueden averiguar, y acá lo único que nos queda es, tienen que despejar la I, ¿no? Entonces es dato de flujo, reluctancia T sobre N. Fin del problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces este es un método que usamos para la mayor parte de estos circuitos magnéticos. Usamos siempre la analogía eléctrica. Resuelven en forma de analogía eléctrica. En algún punto ingresa lo propio del circuito magnético. Acá hay un N por I, fíjense. N por I. Y acá hay un flujo por reluctancia, que de todos modos es parte de la analogía eléctrica. ¿Sí? Hay una equivalencia ahí entre el N por I y flujo por reluctancia. Los demás pueden ver ustedes, bueno, que son datos que vamos deduciendo de la geometría, en fin. Así que en este problema estaríamos buscando la corriente, despejándola de esa ecuación, y los demás componentes los hemos calculado o los tenemos de dato. El flujo nos lo dieron, la RT hay que calcularla, la N es dato, ¿sí? Vamos a otro problema. Por ejemplo, este es el problema, no me acuerdo, pero me parece que es el problema del práctico. Vamos a ver el práctico. Bueno, ahora no tiembla, qué fortuna. Se ve que me anda fallando la interfaz táctil o algo así. Veamos, ¿dónde tenemos el práctico? Tenemos este. Miren este, por favor. Acá hay una serie de datos, después ustedes los leerán con tranquilidad. Vamos a hacer, como siempre, primero que nada, el circuito equivalente. Aquí fíjense que hay muchas secciones medidas, así que aquí no nos dieron la longitud total. No nos dieron la longitud total. ¿Sí? Ese es el que lo decía yo, profe. ¿Qué pasa con esto?
Pero ahí sí nos dan la sección, profe. O sea, tenemos que calcular las longitudes. Y la sección podríamos asumir que es la misma. O sea, un Leo ahí habla de una sección circular. Bueno, no, estaba leyendo el de abajo. Ahora, sí, es el de abajo, sí, sí. Se menciona un dato para la sección, fíjense aquí, sección de aire 6% mayor que la de hierro para los entrehierros. Listo, nos dijeron. La sección debe ser 6% mayor que la de hierro, o sea que las secciones son distintas. ¿Qué otro detalle? Sección, acá está, columnas y culatas. Culatas, recuerden que son la parte de arriba y la de abajo, y columnas, las evidentes. Columnas y culatas de sección cuadrada de 10 centímetros de lado. ¿Sí? Acá no estamos viendo en profundidad, pero es evidente que si son de 10 centímetros de lado, como esto tiene 10, hay 10 de profundidad. ¿De acuerdo? Así que las secciones son de 10 centímetros de lado. 10 centímetros por 10 centímetros dará los 100 centímetros cuadrados, que hay que transformarlo siempre en metro cuadrado para trabajar con las unidades correctas. ¿De acuerdo? En la parte numérica, no dejen de trabajar con las unidades correctas. El sistema es MKS. Profe, ¿hay 6 reluctancias? Sí que las hay. Tenemos que, fíjense que la No, geometría... pero digo que hay seis, reluctancias. Yo identifico no sé, esa, digamos. Acá, una para esta columna, para esta columna, para esta columna. Una para esta culata, otra para esta culata, otra para esta culata, otra para esta culata. Ahí nomás ya son 3 y 4, 7. Y una para la entrehierro y otra para entrehierro, así que ya son 9. 9 reluctancias, diría yo. ¿Se entiende? Yo profe, pensé que se tomaba del punto medio, o sea, la columna se entra del punto medio hasta donde está el entrehierro sería una. Y la columna se entra hasta donde está a la derecha, digamos, el próximo entrehierro sería otra, la central es otra, y después la de arriba, entre los dos entrehierros, sería la otra reluctancia, ¿no? El problema que tenés es que aquí hay el nodo del que hablábamos, y ahí el flujo no puede ser el mismo aquí que acá. ¿Sí? O no suele ser el mismo, podría llegar a ser el mismo, pero no suele ser el mismo. El flujo aquí, en la culata, en general no va a ser el mismo que aquí. Yo lo digo porque tienen las mismas medidas, por eso lo pensé así. No, pero la geometría es una cosa, los flujos determinan los circuitos atravesados. Acuérdate que una analogía eléctrica. Vamos a hacer la analogía eléctrica y ahí te va a quedar un poco más claro. La dibujemos, ¿sí? Sí, profe, así me queda más claro. Dale. Yo no lo veo ahora, pero bueno, tengo un poco de recuerdo, a ver si me sale. Teníamos un entrehierro, estaba a izquierda arriba, ¿no? Un entrehierro, R de culata, R de entrehierro 1. Del otro lado solo teníamos una R de culata. De este lado había entrehierro aquí abajo, ¿no? Una R de un lateral, había un entrehierro. Así que acá tendríamos una R de entrehierro 2. Como tienen medidas distintas, le ponemos nombres distintos. Aquí tenemos la de la columna central, que diría yo que es idéntica a la de la RL. Fíjense que como la longitud de entrehierro es pequeña, considero que la RL es la misma, por más de que la columna esté cortada. Sí, es una aproximación suficiente. Bueno, creo que me he comido alguna bobina. A ver. No, todavía no me he comido las bobinas. Sí me las comí. ¿Dónde estaría? Sí, arriba a la derecha. Arriba a la derecha, bueno. Positivo tendríamos de este lado. Bueno, no hay necesidad de identificarlo, pero lo hacemos explícito. Luego teníamos la R lateral de este otro, y acá también tenemos una fuente, ¿no? La fuente estaría positivo para arriba también, ¿no? ¿Me está faltando algo? Sí, me están faltando, disculpen. Acá me está faltando una R de culata, y acá otra R de culata. Ahí tenemos el circuito equivalente. Entonces, fíjense, las columnas, les llamé RL por lateral o algo así, como son idénticas, salvo por el entrehierro, a la que tiene entrehierro le hemos sumado una resistencia, ¿sí? No varía mucho, si ustedes le restan la longitud a la longitud original, no va a variar mucho, así que por eso he contemplado que son idénticas. 3 RLs, es decir, las 3 columnas, 4 culatas, ¿sí? 4 culatas, y 2 fuentes. La fuente la hemos puesto donde corresponde, en una columna y en una culata, y los entrehierros donde corresponde.
¿Sí? No importa el orden, uno o el otro, pero en la columna o culata que le corresponde. Ahí tenemos todo nuestro circuito equivalente eléctrico de nuestro circuito magnético. Por otro lado, hay que pensar en las corrientes o flujos. Bueno, acá yo diría que tengo un flujo 1. Y acá diría yo que tengo un flujo 2. Pueden cambiar los sentidos si quieren, pero no los cambien después de haberlo establecido. Fíjense que flujo 1 y flujo 2 son contrarios, al menos por mi elección en la columna central. Y me parece que es parte de lo que nos piden. Dice, densidad, a ver, flujo magnético de la columna central. Entonces, para comenzar, como flujo magnético de la columna Profe, central, lo que nos piden, perdón. Profe, quería consultar, ¿los voltajes tienen que estar uno en una columna y otro en una culata, dijo? Bueno, es ahí donde estaban, ¿o no? Miremoslo. Aquí está en una culata y acá está en una columna. Ah, perdón, sí, sí. ¿Está bien? Eso es lo que estábamos tratando de reflejar. Entonces lo hemos puesto en la geometría que corresponde, en el lado derecho para este y en el lado izquierdo para aquel. Columna y culata según corresponde. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Por nada. Bueno, entonces decíamos acá, tenemos un flujo 1 y un flujo 2. Y lo que nos han preguntado es cuál es el valor del flujo central. No nos hace falta saber en qué dirección va, pero sí nos hace falta saber al menos su magnitud. ¿Cuál es la magnitud del flujo 1 menos el flujo 2? Bueno, es lo que vamos a tener que averiguar al final de este problema. ¿Está bien? Y para simplificar un poco, hemos dicho que las columnas tienen la misma reluctancia y las culatas también. Es una pequeña mentira, como les he dicho, porque hay un entrehierro de por medio, pero si ustedes le restan esa longitud al cálculo, prácticamente no va a haber mayores cambios en el cálculo numérico. ¿Se entiende por qué las hemos contemplado como idénticas? Sí. Fíjense, Sí, esta profe, longitud... o sea, no toma en cuenta el 6% de la No, no el sección que quede 6%. más en el entrehierro. No el 6%, es la longitud lo que no hemos contemplado. La longitud. Ah, sería 1 milímetro en 40, no daría mucho. Claro, 1 o sea, milímetro en no, 40 es claro. lo que no nos afecta, ¿está bien? 1 en 40, esa sería la proporción en la que no nos afecta. Eso es lo que estamos haciendo una vista corta. Sí, escucho. Sí. La resistencia de culata, acá en el circuito magnético, ¿de qué parte a qué parte iría? Siempre del punto medio. Fíjense que acá el punto medio está, el punto medio aquí, porque viene el flujo, usan la regla de la mano derecha, va para arriba. El flujo viene por el centro, así lo contemplamos como equivalente, dobla aquí en el medio. ¿Se entiende? Como dobla acá en el medio, ¿cuánto más desde la ventana tenemos? 5 centímetros. ¿A cuánto llega por aquí? Otros 5 centímetros hacia adentro. Así que tenemos 30 más 10, 40 para longitud de culata. De hecho, también es la misma longitud que la de las columnas, si no me equivoco. Así que nos bastaría con decir, podemos generalizar un poquito más, y decir, RC es lo mismo que el RL por las dimensiones. Así que solo nos basta con calcular una de ellas. RC es igual a la longitud de culata sobre el mu correspondiente y, ¿qué más? La sección de la culata. Un solo cálculo para los, ¿cuántos son? 4, 7, para las 7 reluctancias. ¿Se entiende? Me perdí ahí, profe, ¿por qué la RC y la RL son iguales? Por la dimensión física. Ahora te las muestro. 30, ventana de lado, 30, ventana de alto. 5 centímetros claro. por arriba, 5 centímetros por acá, bueno, lo mismo con los laterales, así que son, en este caso particular, son idénticas. Guarda, eso es geometría, ¿no? ¿Sí? No es que todos los problemas va a ocurrir eso, ¿no? Cuando dice 5 centímetros, ¿a qué 5 centímetros se refiere? Sería el punto medio de la columna o de la culata. Toma la media. Yo debo hacer el camino central, ¿sí? El camino medio. El camino medio va por el medio. Perdón. No estoy escribiendo con el color. Va por el medio. ¿Sí? Y acá está haciendo esto el flujo. Entonces, si va por el medio, ¿qué longitud tiene
este recorrido. En este punto tiene 30 más 5 a cada lado. Ah, bien, bien. Sí, ahí lo ¿De vi. acuerdo? Eso es Sí, lo sí, que, sí. como el camino es medio, hay que dibujarlo, o sea, para que quede claro hay que dibujarlo. Yo no se los dibujé, bueno, estoy dando por omisión que entendí en el camino medio. El camino medio va por el medio del material. Si lo dibujan van a ver que eso tiene una longitud efectiva en esa geometría. ¿Sí? Entonces van a estar desde los 30 estos, 5 para acá, están en el punto medio. Si van por el medio, otra vez hacen 5 centímetros hasta llegar acá, hacen 30 hasta aquí, otros 5 hasta acá, y están en el medio. Hacen 5, hacen 30, hacen 5, etc. Bien, bien, sí. Dale. Lo vi. Bueno, se nos ha hecho la hora. Espero que Gracias. hayan entendido hasta ahí. Decíamos, hemos hecho un circuito equivalente, hemos reducido el problema por la geometría, RC, RL son idénticos, se calcula una sola vez RC, RL. En cambio, los RE1 y el RE2, cada uno va a estar dependiendo de sus propios valores, así que será longitud del entrehierro 1 sobre sección del entrehierro 1 con el mu0, este será el que corresponda, mu0, sección del 2, longitud del entrehierro 2. Esos tienen unos valores apenas diferentes con sus propias secciones. ¿Qué más? Bueno, ahí estamos. Después tenemos una B1 y una B2. Bueno, le puse mal, pero es esta de aquí. Ya saben ustedes cómo calculamos B1 y B2. El N1 por el I1. El B2, el N2 por el I2. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, decíamos esto, flujo 1, una vez que tengamos el B1, flujo 1 por la sumatoria de reluctancias del circuito 1. ¿Sí? La sumatoria de reluctancias del circuito 1. Guarda con ello, porque ustedes tienen que circular, fíjense, RL, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Son 4 RLs, más una resistencia de entrehierro. ¿Sí? Lo pongo aquí. Flujo 1, 4 resistencias C o L, más la del entrehierro. La que le corresponda. Ahí, bueno, intenté poner un 1, pero estoy medio chueco aquí para escribir. ¿Cuáles son las incógnitas en esto? El flujo, despejan flujo y obtienen lo que buscan. ¿Alguna pregunta más? No, profe, por el momento no. Bueno, y creo que les pregunta también la inducción magnética. Recuerden que inducción magnética lo pueden sacar a través del flujo. Si encontraron los flujos, despejan flujo igual a B por S, despejan B y les da la inducción magnética. ¿Alguna pregunta más? Bueno, se nos ha acabado el tiempo, una pena que nos quede un poquito corto para esto, pero ahí tenemos entonces el planteo de un ejercicio del práctico. Lo que hacemos es siempre, a manera de resumen, circuito equivalente. Diría yo que se hace analítico prácticamente todo y se orienta según las incógnitas, ¿sí? Entonces así se ahorran un poquito de cálculos y es mucho más claro de resolver y de entender. De todos modos, hace falta práctica. Hagan más ejercicios, les recomiendo siempre hacer más ejercicios del Fraile Mora, ¿de acuerdo? El Fraile Mora tiene un montón de ejercicios al final, hagan todo lo que puedan son fáciles, pero alguno que otro más laborioso. Una pregunta, ¿qué significa N en la que dio respecto a la... ¿Esta es L? ¿Esta es L? No te escucho bien, te escucho muy bajo. ¿Esta es L? No, N1. Número de espiras. N por I. Número de espiras de la bobina. ¿Sí? N por I. Son los N por I. Como hay dos fuentes de tensión magnética, son resultado de los N por I correspondientes. Los datos creo que estaban dados. ¿Dónde los dejé? Aquí. Bobina 1, tantas espiras, corriente de tanto. Bobina 2, tantas espiras, corriente de tanto. Entrehierro. Longitud 009. 008, guarda, lleven a metros, ¿no? Cuando calculen, guarda con ello. Permeabilidad relativa del hierro de 2000 respecto del vacío, o sea que es mu-R por mu0, en fin. Ese tipo de cosas. ¿Qué más? A ver. Las ventanas. Aquí tienen dimensión de las ventanas, pero además están dibujadas para que comprendan un poco mejor la geometría. Y se menciona la sección cuadrada.
sección cuadrada de 10 centímetros de lado. Así que aunque no hemos dibujado aquí, es obvio que son 10 centímetros de profundidad. Bueno, es obvio. Se deduce de ello, no es obvio. ¿De acuerdo? Todas las secciones atravesadas de hierro son de 100 centímetros cuadrados o su equivalente en metros cuadrados. ¿Alguna pregunta más? Disculpen que nos hemos pasado mucho. Y bueno. Sí, profe, a mí me quedó una duda, que creo que Sí. ya lo explicó, pero del sentido del flujo, porque a mí, por la regla de la mano derecha, me dice que, por ejemplo, en el circuito 1 que usted dibujó, sería saliente de arriba y entrante de abajo de la pantalla, digamos. No sé por qué lo hace rotar hacia la derecha. O sea, entiendo que sigue el hierro, pero no entiendo por qué lo hace hacia arriba y la derecha y no hacia abajo hacia la derecha. ¿En el 1, acá? Sí. Bueno, hacemos por aquí, circula para este lado, vuelve por aquí, cierra por acá. Claro, por eso, pero ¿por qué no hacia abajo y hacia la derecha y vuelve? Para acá, y porque va por el sentido contrario de la mano derecha. El pulgar tiene que apuntar hacia arriba. El índice tiene que hacer la función de la corriente, entrar como la corriente 1. Ah, está, yo tratando de revés, ahora sí. Sí, envolvé, como dice la I1, con la mano, la columna, y te queda el pulgar para arriba. Claro, En el ahora sí, uno, gracias. algo parecido y queda hacia la derecha. ¿De acuerdo? Esos serían los sentidos de circulación según la regla de la mano derecha. No quiere decir que no se pueda poner el contrario, pero habría que contemplar la corrección sobre el final. Claro, los signos y todo, sí, gracias. Sí, lo sé. Está. Bueno, nada más por Profe. hoy. ¿Sí? Una pregunta. En la columna central, como los flujos se oponen, el flujo 1 y el flujo 2, cuando queremos calcular el flujo de la columna central, ¿qué tenemos que hacer? ¿Restar el flujo 1 el flujo 2 o viceversa? ¿Cómo Bueno, se en haría en realidad, ese caso? depende de cómo queramos ver si es positivo o negativo. Es decir, supongamos que nos dio negativo al hacer I1, flujo 1, mejor dicho, menos flujo 2, como lo escribí yo hace un rato. Si nos da negativo, efectivamente el flujo 2 sería mayor. Solamente eso. Ah, yo no había visto que lo había escrito ya en una ecuación Bueno, lo como hice flujo acá. 1 menos Flujo flujo de, 2. claro, flujo de columna central lo escribí como 1 menos 2. Obviamente estoy usando la orientación, llamémosle centro hacia arriba, ¿no? Una cosa así, como si lo envolviera una bobina en sentido positivo hacia arriba. Si le erro, si me da un negativo, lo único que está diciendo es que el flujo va para el otro lado por ser mayor el otro. No hay más que eso. ¿Sí? No hay más que eso. Sí, sí. Los signos son orientativos, ¿no? En este caso sí es importante que entre ellos se oponen. Claro. Bueno, profe, muchas gracias. Por nada. Gracias, profe. Por nada. Muchas gracias, profe, por Gracias, la paciencia. profe. Buenas Gracias, noches. profe. Nos Buenas vemos. noches. Noches. Buenas noches. Adiós, profe. Buenas noches. Profe. Adiós. Buenas noches.